La primera, Vicky. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas compañeros. Hola compañeros de Podemos. ¿Cómo andas, Laura? Bueno, voy contando un poco para quienes se vayan sumando. Esta es una transmisión de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, estaba por una para que se sume Laura, pero ahí se va a poder sumar. Le estaba poniendo por WhatsApp cómo poder sumarse. Pero les quería contar que esta actividad la hacemos desde la Secretaría de Derechos Humanos, compuesta por estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Participamos tanto militantes como estudiantes no agrupados ahí. Y nuestro objetivo es hacer charlas, hacer actividades en general que tengan que ver con la difusión de los derechos humanos. Por eso hoy vamos a hacer esta charla con los compañeros de Podemos, que va a ser principalmente sobre el proceso de memoria, verdad y justicia en España. Por eso, y las diferencias que hay con el proceso argentino, ¿no? Poder tener ese diálogo entre experiencias para poder enriquecernos en ese diálogo. Bueno, ahí voy a invitar a Laura para que se una al vivo. Te voy a avisar. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien, no sé si vos me escuchás. ¿Me escuchás? Te escucho, sí. Bien, bien. Bueno, gracias por Bueno, invitarnos. bueno, muchas gracias a ustedes por estar esta tarde charlando con nosotros. Bueno, estaba contando justo para que nos puedas contar, para que lo podamos enriquecer justamente en el diálogo sobre el proceso que está atravesando puntualmente ahora España con la búsqueda de memoria, verdad y justicia, con la ley de memoria histórica, y también poder hablar un poco de la historia en general de los últimos años en España. Eh, Así que, nada, si... Bueno, te cuento Sí, sí, no, te cuento que bueno, hace ya unos años que se viene trabajando con la memoria española, porque como saben, hubo en España una dictadura de 40 años, desde 1936 hasta la muerte del dictador Francisco Franco en el 75, y un largo periodo posterior en el que no hubo reparaciones de ningún. Así que recién, en el 2010, que se inicia lo que se llama la querella, que es un juicio por los derechos humanos vinculados con los crímenes del franquismo. No se puede erradicar en España, dado que todavía está vigente la ley de amnistía,
que es una ley firmada en el 77, que estuvo pensada bueno, para no juzgar esos crímenes. No sé si me escuchás bien porque te veo... Sí, sí, escucho bien. Bueno, Sí, y yo no, también escuchaba medio cortado. sí. Servini de Cubriaca, en Buenos Aires, y se la conoce como la querella argentina. Esa es la única querella, la única instancia judicial que está activa, vigente en el mundo, respecto de los crímenes de la dictadura franquista, que te imaginarás que en 40 años fueron muchos, ¿no es cierto? Que se inicia por allá, por el 36, con la que se llama, o le dicen, como dicen los historiadores, la Guerra Civil Española, que es un golpe de Estado, ¿sí? Seguido de una fuerte resistencia por parte de las fuerzas institucionales republicanas y por las fuerzas rebeldes, lideradas entre ellos por Francisco Franco, y con apoyo de Alemania, básicamente. Así que es una guerra, pero también es una forma de resistencia muy fuerte de las fuerzas republicanas. Así que esa dictadura, que tiene múltiples crímenes de carácter económico, de carácter político, incluso hace poco tiempo escuchamos a un ambientalista hablar de ciertos crímenes ambientales también, que le permitieron sobrevivir a esa dictadura, y que nunca fueron juzgados, están impunes. La idea de esta ley, digamos, cuando se pueda sancionar, cuando se pueda discutir, es tener algunas cuestiones que nosotros desde nuestra propia historia argentina consideramos básicas, ¿no es cierto? Consideramos básicas, que por ejemplo el Estado, para reparar, pague con fondos estatales las exhumaciones de cadáveres, ¿no es cierto? Bueno, en España no es así. Recién ahora, fíjate cuánto hace que esta dictadura terminó, ¿sí? Es recién ahora que se plantea este proyecto de ley para que sea el Estado el que financie las exhumaciones. Esto básico, pero es básico para nosotros con nuestra cabeza argentina, pensando en derechos humanos, pero como ves fue una pesadilla para los compañeros que pudieron sí sacar los cuerpos de sus familiares, porque lo tenían que pagar como se pueda, ¿no es cierto? No, el Estado nunca se hizo cargo. Esa es una de las características. Después hay otros puntos en la ley, como por ejemplo la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cosa que para nosotros también es bastante habitual. Sabemos que incluso los municipios tienen un departamento de derechos humanos, y bueno, esto en España es también una novedad, de la creación de esta Fiscalía. Después se plantea hacer un censo de víctimas. Nosotros no tenemos todavía claro cuántos son las víctimas, cuántas personas fueron asesinadas, enterradas en algún lugar que no se sabe, arrojadas al mar, porque bueno, mi familia era de las Islas Canarias, entonces en las Islas Canarias era más habitual arrojarlos al mar que a otra. También había fosas, ¿no es cierto? También había, de hecho mi abuelo está en una de ellas. Y bueno, y hay también fosas geológicas donde también tiraron cadáveres, incluso personas vivas. Pero no tenemos un número certero. Entonces, la idea es que a partir de la sanción de esta ley se pueda hacer un censo para tener una idea mucho más aproximada de la existencia de víctimas. Digamos que son todas cosas que para la mayoría, que bueno,
vemos que están un poco atrasadas, pero ya es hora de que salga, ya es hora de que salgan. No sé si me Sí, querías contar algo más de esto. sí. Eh, no, me quedé con lo de la construcción del número, que acá se da una situación en algún punto parecida, porque fueron los organismos de derechos humanos los que construyeron el número 30.000. Justo hubo una vez un debate entre Martín Cohen y Darío Pérfido, donde Darío Pérfido le decía que los registrados eran 9.000, pero Sí, como fue una represión clandestina, justamente, el 30.000 es es una una proyección. indagación, claro. Perfecto. O sea, que para Y, nosotros es claro que los 30.000 desaparecidos no son una cifra, sino son una estimación que proviene de la clandestinidad del hecho y de la digamos, corrupción, digamos, de, de la represión estatal, ¿no es cierto? En el caso de los organismos de derechos humanos en España, arrojan cifras, por supuesto, hay cifras que rondean los 170.000 personas, pero no hay acuerdos totales, no hay una única cifra proyectada, digamos. Es frecuente que se incremente la cantidad de, de víctimas. Esto puede tener, puede tener muchas explicaciones, entre ellas en los largos años que duró la dictadura, ¿sí? Porque con los años que duró 40 años, pensemos en 40 años de dictadura, eh, es obviamente un problema estimarlo, ¿no es cierto? Para como organismos que no han podido todavía, aún casi 40 años después, unificar sus indagaciones, porque no hay ningún tipo de política, recién ahora va a haber sí políticas de Estado en relación a esto. ujú. Es interesante la Y cifra porque vos sabés que nosotros hablamos de 30.000 y ellos tienen 30.000 niños desaparecidos o cambiados de identidad. O sea, imagínate que la, la, la magnitud del hecho represivo, no solamente por el tamaño de la población afectada, por la duración en el tiempo y por la impunidad con la que salieron. ujú. Porque, bueno, cuando termina la Guerra Civil Española está ya prácticamente desatada la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial Alemania pierde y había muchísimos españoles que habían perdido, ya habían ganado, digamos, los franquistas y habían perdido la República y que fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial con la ilusión de que al terminar, si ganaban, iban a poder volver a su república, ¿no es cierto? Porque España era, en el momento del golpe de Estado, de la guerra civil, era una república que se había proclamado en el año 1931, el 14 de abril de 1931, después de las elecciones municipales. eh, había mucha revuelta, ¿no es cierto? Había una izquierda que estaba creciendo mucho, había ideas republicanas, Alfonso XIII estaba sumamente desgastado, entonces las ambiciones de formar una república crecen y se consolidan en, con la proclamación de la república y una nueva constitución nacional, una nueva bandera, que no es la española que conocemos hoy, que era roja, amarilla y violeta, y una república, ¿no? Esa república que, bueno, en el 36 gana el Frente Popular y es ese Frente Popular compuesto por un sector de la izquierda republicana la que recibe el embate de las fuerzas de la derecha fascistas que derrocan el gobierno después de una larga resistencia, lo que llamamos guerra civil. Así que son enorme la cantidad de crímenes
que se cometieron, tanto durante la llamada guerra civil o el golpe, porque hubo muchos, muchos personas, bueno, asesinadas y arrojadas al mar, a las cunetas. Viste que hay varias películas que ahora están relatando un poco esos hechos que habían quedado muy ocultos y ahora están saliendo en algunas películas. Recientemente salió una en Netflix sobre un topo, una persona que había vivido casi 40 años de dictadura metido en las paredes de su casa. Y bueno, este hecho no parece haber sido de una persona ni mucho menos, sino que pudo haber muchas personas que soportaron de esa manera la dictadura. Y bueno, muchos otros exiliados, ¿no es cierto? Porque la mayoría de nosotros que estamos en Buenos Aires, que somos descendientes de españoles, muchos y republicanos, nuestras familias llegaron en el 48 hasta el 52, que es una racha de apertura en España, y bueno, la cantidad impresionante de gallegos, de catalanes, de canarios que vinieron para la Argentina es enorme. Así que todo ese proceso de exilio también es una consecuencia de esa dictadura. Sí. Sí, yo me quedé también con cómo se llegó a ese nivel de impunidad. O sea, me interesa que si podemos hablar brevemente de cómo esa idea de reconciliación, esa idea de no remover heridas, esa idea Ay, del perdón, sí, fue la que fue calando y cómo incluso hoy hay una reivindicación, o sea, tanto del Partido Popular como Vox, Partido sí. Popular no tanto, pero Vox reivindica abiertamente el proceso franquista, digamos. De hecho, bueno, Sí. lo de la transición fue El actuar desde franquismo sigue vivo, el franquismo actuar del sigue Partido vivo, Popular. Sí, sí, sí. sigue vivo y Si sigue podemos hablar un impune. poco. Sí, por eso hace falta esta ley, hace falta esta ley con urgencia para que, bueno, empiece a salir a la luz y a replantearse desde los ámbitos que corresponde cada cuestión, ¿no? Porque eh, hay un autor que me lo anoté porque pensé que por ahí me lo podías preguntar, que me encanta cómo lo define. Es un tipo que fue juez, que fue magistrado de Supremo, que trabajó con Garzón en algunos de los juicios de lesa humanidad acá en Latinoamérica, ¿no? El tipo se llama Martín Pallín. Él dice, ahora es emérito, ¿no?, de la sala penal. Él dice, fue una transacción, no una transición. Fue una Claro. transacción, no una transición. ¿Por qué? Porque él dice que fue una especie de entrega hacia los sectores de la derecha fascista que aún pervivían en el momento de la firma de esta ley de amnistía en el 77, después de la muerte de Franco. Se firma esta ley, que la firman casi todos los partidos políticos de una manera insólita, y esta ley de amnistía que pretendía no solamente liberar a los presos políticos, sino también, bueno, ocultar los juicios o no juzgar. Y esta es la ley por la cual la querella argentina no se puede radicar en España. Entonces, Claro. los primeros querellantes, que tuvieron la voluntad, por supuesto, de radicarla en España como corresponde, no lo pudieron hacer porque esta ley de amnistía está vigente. Entonces, mientras la ley de amnistía esté vigente y España no permita que la justicia universal active todo esto y, bueno, derogar aquella ley de amnistía, que por supuesto tendrá todas sus complejidades, ¿no es cierto? No será fácil derogar la ley, pero bueno, esta es la situación. Es esa ley de amnistía del 77 la que impide que la querella argentina esté radicada allá, y por eso la traen a Buenos Aires. Por supuesto que Y y yo creo que toda
digamos, toda la historia, la batalla argentina por los derechos humanos que, bueno, que lideraron en parte las Madres de Plaza de Mayo, pero que muchos de estos herederos, tanto de la situación española como la de acá, tomamos como una especie de estandarte, ¿no? Como, bueno, eh, como un símbolo para seguir, digamos, batallando esto de los derechos humanos. Ujú. Eh, ¿Querés hablar un poco quizás de tu abuelo, de la historia de tu abuelo, de cómo que fue, me contaste, gobernador de las Islas Sí, Canarias durante el proceso republicano? Si querés contar un sí, poco. lo fusilaron con un consejo de guerra, sí. Él se presenta como candidato a gobernador en las elecciones de principios finales del 35, principios del 36, no me acuerdo, él asume como gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife en marzo, el 1 o 2 de marzo del 36. Eh, él militaba en la izquierda republicana, en el Frente Popular, que gana las elecciones en Canarias, bueno, y en España, ¿no es cierto? Manuel Azaña había formado ese frente popular y él asume con muchísimos problemas en la zona. Era como una gobernación muy, muy problemática. Y él lo sabía que era muy problemática porque está muy cerca de África y estaba muy afectada por el liderazgo caudillesco, digamos, de las fuerzas que habían intervenido en África y que, bueno, había De, mucha de derecha. hecho, de hecho, el levantamiento franquista empieza en Marruecos, ahí nomás de Islas Canarias. Sí, sí. Y, y bueno, y él incluso tiene muchos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas propias, ¿no? Porque bueno, había represión, salían a reprimir por sí mismos, entonces ahí estaba Manuel atajando esos problemas, por eso es que sumarió, eh, retiró por sumario a mucha guardia civil, y eso le generó muchos enemigos, te imaginarás, entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas de la Guardia Civil, le generó muchos enemigos, pero también, por otro lado, le generó muchas personas que lo respetaban, porque este tipo solo viene, el gobernador bajaba, me contaban, ¿no? A mí me contaban que pasaba noches sin dormir, porque la gobernación estaba arriba. Él vivía era el Palacio de la Carta, un lugar precioso. Eh, Vivía arriba, estaban las oficinas y debajo estaba la Guardia Civil. Y contaban que bajaba y subía toda la noche para evitar que salieran a hacer una golpiza, a secuestrar a alguien, un rojo, ¿no? Porque las fuerzas había mucho fascista. Entonces él solito, ¿no? Bajaba y pasaba la noche subiendo, bajando, subiendo, sumariaba gente, ¿no? Los echaba. Entonces eso también le generó cierto respeto, entre otra parte, que lo protegieron en el momento en que lo toman preso. Cosa es que el año pasado un historiador canario sacó un libro sobre la llegada de Franco. Cuando Franco llega a Tenerife, donde estaba mi abuelo, como gobernador civil, estaba enfrente, estaba la gobernación civil y la comandancia enfrente. Entonces, hay una foto, ese historiador que sacó el libro el año pasado, lo ilustró al libro con una foto impactante, porque es la llegada misma de Franco, el día que llega, que baja del barco y va a la comandancia. Y lo van a buscar, lo van a, digamos, acompañar y lo van a recibir el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que se llamaba Carlos Schwartz, que también fue asesinado, y mi abuelo. Estaban los dos y Franco en el medio. Una foto choqueante, ¿no? Porque a los dos los mata después. Y los dos en ese momento dudaban profundamente, sabían
era un fascista el tipo, que Franco era fascista, dudaban de él, pero bueno, era el protocolo, lo tenían que recibir. Eh, es terrible esa foto, porque, bueno, después sabemos lo que, rápidamente, porque fíjate que esto es en marzo, abril, en marzo asume Manuel, no sé en qué momento, qué día habrá llegado Franco, pero el 18 de julio es el golpe. Y antes del golpe, lo va a ver Franco, lo va a visitar a Manuel a la casa de gobierno para ofrecerle plegarse al golpe. Claro. Y como le dice que no, lo deja preso en la casa. Bueno, por supuesto que no salió más, ¿no? Porque estuvo preso en la casa. Después de eso lo llevaron a este fuerte comandancia, no sé qué estaba contra el mar, contra la costa. Le hicieron un consejo de guerra en el que no lo condenan a muerte, y en el segundo, hicieron un segundo para condenarlo a muerte, y lo condenan por socialista. La condena es por masón y socialista. Y lo fusilan el 13 de octubre del 36, junto con el secretario de gobierno y con un compañero, camarada, que era comerciante, pero que era un militante muy, digamos, de la entraña de las amistades, y que además, bueno, lo fusilan en la misma mañana. Y vos fíjate las sanciones, cómo eran, por eso yo digo, los crímenes son tantos que casi no se pueden contar. Los arrojan a diferentes lugares, como un signo de poder, ¿no es cierto? A uno de ellos, que no tenía cargo en el gobierno, lo ponen en una tumba, y la tumba tiene su nombre. Pero al secretario, que se llamaba Isidro y que además era amigo de Manuel, lo arrojan a una fosa común, y a Manuel lo arrojan a otra fosa común, ¿no? Como una especie de desparramo, ¿no es cierto? Y esas fosas comunes, la que está Manuel, que es la fosa 6 del patio 7 del cementerio de Santa Lastenia, que es un cementerio antiguo, obviamente, en Tenerife. Arriba de esa fosa común construyeron un patio, y arriba del patio nichos. Entonces, claro, levantar eso es impresionante, porque la cantidad de cuerpos que hay, no solo en la fosa, sino arriba de la fosa, que fueron muy posteriores, generan un problema enorme, ¿no? Para abrir esas fosas comunes. Así que así estamos todavía tratando de ver que, incluso para comparar un poquito con lo que nos pasa a nosotros, fíjate que en Tenerife hay, en un lugar precioso de Tenerife, frente al mar, céntrico, hay una fuente que tiene a Franco enorme, como no sé, como de 2 metros de altura, 2 metros y medio tendrá, en una estatua que sale, digamos, de la fuente. Una cosa que para nosotros argentinos es impensable. Es como tener una estatua de Videla en Plaza de Mayo, claro. ¿Viste? Es una cosa que no se puede pensar, no la podemos entender. Bueno, eso por suerte está cambiando. Esto por suerte está cambiando. Y bueno, y hay muchas fuerzas civiles, digamos, de organizaciones civiles, de derechos humanos, que presionan, y bueno, y hay un partido político que responde también, porque si no hubiera ningún partido político que pudiera captar todo esto y hacer lo propio, bueno, sería un problema todavía mayor. Así que esto está manos a la obra, digamos.
De hecho, hace poco se exhumaron los restos de Franco del Valle de los Caídos. Sí, otra, Brevemente podemos hablar de decís esto, otra de las ideas de esta ley es que el Valle de los Caídos se convierta en un lugar de recuerdo, digamos, de las víctimas, y no, por supuesto, lo que era antes, que era un ámbito de veneración al dictador, ¿no es cierto? Así que esto está muy bueno, el proyecto de, bueno, que se convierta en lo que para nosotros es la ESMA, por ejemplo, ¿no? Un lugar en el que, bueno, uno pueda conocer la historia de las víctimas, de cómo fue, cómo fueron los hechos, no desde el punto de vista de los dictadores, ¿no? Sino desde el punto de vista de la sociedad civil que lo padeció. Sí, y también una de las cosas de la ley, una de las cosas que propone la ley es dejar de, básicamente, financiar, porque hay hasta una fundación Francisco Ay, Fidalgo que sí. tengo entendido que Sí, financia el lo que Estado, propone o sea, una en especie, parte el Estado. claro, lo que propone, una de las cosas que se propone con la ley es la prohibición, digamos, de hacer apología, porque hay asociaciones que hacen apología del franquismo, o sea, que lo veneran, que, que hablan bien, digamos, hablan bien, no sé, es como, es muy loco, pero sí, la ley plantea que propone que se prohíba, que no se pueda, digamos, que no sea público, ¿no? Porque estas asociaciones lo hacen públicamente. Sí, sí. Y todo lo que ese discurso genera, porque es un discurso habilitante, ¿no? Si uno en el discurso público reivindica a un dictador, o sea, ¿a qué puede habilitar eso, no? Y sí, imagínate que siempre hay quien escucha y quien se siente que ese es un lugar posible. Y aparte es una forma de legitimarlo, ¿no es cierto? Que existan espacios, que se pueda publicar imágenes, que se pueda publicar y hablar como si fuera un ídolo, digamos, es sancionable moralmente y todo, pero debe acompañarlo la ley. Esta ley lo acompaña, digamos, la primera, es algo que se viene pidiendo, ¿sí? Y que me parece que hace muy bien en proponer Podemos esta situación que se termine, que no se pueda hacer este tipo de apologías. Ujú. Y, Eh, Laura, vos sos parte... Ah, perdón, no, no. Contame, no, decí que yo te... no, porque te quería decir que por ahí también hubo muchas condecoraciones que se hicieron durante el franquismo, condecoraciones, títulos concedidos por el franquismo, que también, según esta ley, van a ser revisados. O sea Claro. que esta ley, y bueno, eh, por supuesto también acceder a los archivos públicos también es algo que se propone, acceder a los archivos que no hemos podido ver muchos de ellos. Y bueno, como te había dicho antes, lo del censo, ¿no es cierto?, de víctimas. Eso creo que son los puntos principales que contiene la ley. Y que bueno, esperamos que de una vez por todas salga sancionada y, y así pueda canalizar, gracias a la acción de Podemos, se pueda canalizar esto que hace mucho tiempo que venimos batallando, ¿no? De hecho, había una condecoración a un torturador, a Viri el Niño, que se murió hace poco de coronavirus, que el Estado lo había condecorado y era un público confeso torturador. O sea, Sí, no sé. sí. Te quería preguntar, Laura, eh, eh, por la querella argentina, porque vos sos parte de la querella argentina, y que nada, que nos puedas contar un poco de ese proceso. Sí, la querella argentina
como te había contado, viene para Argentina porque es rechazada por la justicia española por la vigencia de la ley de amnistía. Entonces, la querella argentina se radica en el juzgado número 1 en lo criminal de Salini de Cubría, y contiene una cantidad de víctimas que se va sumando, incrementando constantemente. Por el 2014 o 15 se suman 1.800 familias canarias que digamos, que querían sumarse a la querella, y con esas familias me sumo para, bueno, en reclamo, digamos, del cuerpo de Manuel, pero esto sigue creciendo. Esta causa es la única causa activa, es la 4591 del año 2010, que crece, todavía tiene cada vez más personas que intervienen y forman parte de la querella, y tiene como incumbencia a todos los crímenes que ocurrieron entre la guerra civil, o sea, entre el 18 de julio del 36 y el 77. Entonces, todos los crímenes cometidos por el Estado durante ese periodo están, digamos, son tenidos en cuenta por la querella. Hay algunos de los querellantes, los primeros querellantes fueron residentes en la Argentina, o sea, españoles o descendientes de españoles que elaboraron primer núcleo, digamos, de los primeros querellantes, a los que se suman otros, muchos, ya te digo, y generalmente por regiones, y bueno, el que se mantiene activa esta causa, y que bueno, hay una fuerte plataforma, digamos, en Buenos Aires y en nuestro país que la avala, que la impulsa, ¿no es cierto?, que queremos escuchar, que queremos tener noticias digamos, del avance de la querella. Bueno, no sé si me querés hacer alguna pregunta más, porque no sé, ahí nosotros tenemos una experta en la querella, conocemos una experta en la querella que hizo su tesis sobre esto, y que bueno, ella por ahí podría contarnos un poquito más detalladamente sobre la situación jurídica actual de la querella. Yo por ahí te podría contar algunas cositas, pero me parece que te dije lo básico. Uh-huh. Bueno, también preguntar sobre por ahí qué resistencias está generando esa ley también, porque obviamente cualquier ley que vaya a atacar un problema tan estructural genera resistencias. ¿Hay posibilidades reales que pueda esta ley salir, digamos, de que pueda llegar a efectivizarse, o hay una resistencia muy grande, tanto por parte de algunos partidos políticos como por parte de la sociedad, digamos? Bueno, yo creo que sí, yo creo que puede salir, yo creo que sí, sinceramente creo que sí. Porque más allá de que, como vos decís, las fuerzas de la derecha también crecen, pero me parece que en la sociedad en general, y bueno, que puede canalizar, yo creo que tienen el oficio político necesario para que esto pueda salir. Me parece que es una necesidad, me parece que tienen el apoyo de amplios sectores de la sociedad, y yo soy optimista, yo creo que puede salir.
porque estos grupos de derecha están y van a seguir estando, y los vamos a tener por mucho tiempo, pero ellos no están en el gobierno, digamos, en este momento. Me parece que este momento es oportuno y me parece que Podemos tiene espalda como para que esto le salga bien. Bueno, también me quedé pensando cómo en una, digamos, en una sociedad donde no se han juzgado esos crímenes, Ujú. el hecho de tener algo que se veía muy bien en el documental, por ejemplo, en el documental Tal cual. que, que salió en Netflix, que es la memoria, la mirada de los otros, si no recuerdo, la mirada de los otros, eh, donde hablaba que básicamente que vivían a unas cuadras digamos, del torturador, de quien sabían que era el torturador, cómo esto de alguna manera Sí, acostumbra a la sociedad esa idea de que todo, claro. de la impunidad está bien y de que ciertas ideas deben ser castigadas, digamos. Y cómo el espacio político al que perteneces puso en tensión también esto, ¿no? O cómo fue emergente de eso. Me Sí, llamaba mucho la atención. sí. Sí, yo creo que la represión caló hondo en España porque fueron muchos años y en estos años de transición, eh, bueno, no se, en estos últimos, no sé, 30 años, no, no, no se pudieron derogar la ley de amnistía, no se pudo hacer nada con el Valle de los Caídos, y creo que ahora es otro momento, me parece. Este momento es otro momento político, eh, digamos, la mirada de Podemos es otra, y creo que es posible que estas cosas ahora sí salgan. Yo la verdad que prefiero ser optimista, ¿no? Y pensar que este es el momento para que salga la ley, para que salgan otras leyes, para que la sociedad acompañe. Por supuesto que la derecha va a seguir estando y eso no lo vamos a poder arreglar, digamos, por lo menos no rápido, no ahora, no lo podemos evitar. Pero esa derecha no está en el gobierno, repito. Hay que dominarlo, o sea, hay que impulsar leyes de este tipo, poner toda digamos, la mirada en la revisión del pasado, en convertir, porque es de carácter simbólico muy importante, por ejemplo, que el Valle de los Caídos deje de ser un lugar de veneración al franquismo para ser un lugar de memoria y de reparación de víctimas. Es muy importante eso desde el punto de vista cultural, no es menor, porque genera una legitimidad de las víctimas que había perdido durante muchos años, ¿no? Esto que contaba Chato en el documental que vos decís, que vivía en una calle, él que había sido víctima, vivía en una calle que tenía el nombre de un represor. Bueno, eso es de un grado de impunidad muy grande, por suerte eso se pudo cambiar, pero lo que digo es que tardó mucho, han sido casi 40 años, pero hay un momento un poco más fresco desde el punto de vista social y político como para que estas cosas salgan ahora. Tarde o temprano salen, vos ves que ya el Valle de los Caídos, bueno, ya no está como antes. Mucho revuelo, también hubo exaltaciones al franquismo, pero ya no está más. Ya no está Sí, más Franco ahí. Entonces, digo, de a poco, pero esta ley puede ser un paso importante. sí. Eh, Laura, ya nos van quedando pocos minutos. Quería agradecerte por haber participado y quería, eh, primero que todo, preguntarte otra vez, por un carácter, digamos, más estrictamente de lo que fue quizás el gobierno de tu abuelo.
de tu abuelo en Canarias, ¿vos te quedás con alguna medida o con algún hecho de gobierno Me lo dijiste que así, quieras me lo contarnos, dijiste que te la así, y asocias? ¿sabés qué se me aparece? Que tuvo una concejala mujer. Vos te Ah, la primera. mirá lo que me quedo. Me lo dijiste así, se me apareció, como si lo hubiese sabido que me vino así a la mente. Tuvo una concejala mujer. La primera de Tenerife, porque recordá que las mujeres empezaron a votar en el 31 en España, en Ujú. 1931. Entonces, bueno, él en el 36, en su gobierno tiene mujeres en el gobierno. Me pareció una cosa como linda de rescatar. Eh, Otra linda de rescatar para mí es que haya puso el cuerpo en la situación, ¿no? Cuando no aceptó que le perdonaran la vida a cambio de irse o algo así, que no sé exactamente qué le propusieron, porque mi papá era muy chiquito y estaba escondido atrás del sillón, porque quería ver quién era ese tipo que iba a venir al que todos le tenían tanto miedo, que era Franco. Eh, y, y bueno, y él me contaba esto, nadie sabe bien qué le propuso, pero sabemos que nada bueno. Y haber puesto el cuerpo y decir, no, mira, no acepto, pase lo que pase, yo me quedo de este lado, me parece súper rescatable. Sí, Y, claro. y mucho más tiempo no tuvo, porque ese gobierno duró muy poco. Pensá que el 18 de julio ya, o sea, de marzo a julio. Claro. Después hay una cosa muy linda, esa te la voy a contar. Cuando empecé a investigar hace ya unos cuantos años, empecé a googlear, a ver por ahí cerca de Tenerife qué partidos de izquierda podían estar captando alguna información. Y me encuentro con Podemos, de los Realejos. Y la gente de Podemos me contesta divino, porque yo, nada, no sé, muy lindo, me contestan muy, muy lindo. Me mandaron una carta re linda. Entonces, empezó una ida y vuelta, y en esa ida y vuelta yo les conté por qué lo llamaba. ¿Y sabes por qué? Porque encontré, entre las cosas de mi abuela, encontré una banda, de esas bandas que se ponen así, ¿viste? Atravesadas, roja, con las letras doradas que decía Agrupación Socialista Los Realejos. Los Realejos es como un barrio cerca de Tenerife. Entonces, esa banda roja estaba manchada de sangre, o sea, que él se la puso cuando lo fusilaron, y tiene agujero de bala y manchas de sangre. Entonces, cuando yo les cuento esto y les saco fotos y se los mando a los compañeros de Podemos en Los Realejos, inventaron una historia. Ellos dijeron que alguien de Los Realejos le había obsequiado cuando ganó las elecciones o en algún momento clave, no sé, de algún evento, y que él decidió hacerle honor a esa agrupación y ponérselo en el momento del fusilamiento. Bueno, empezó una ida y vuelta con esta gente de Podemos, yo los fui a visitar, hablé con ellos, me recibieron en una reunión fantástica, me regalaron un libro en donde hablan de mi abuelo, o sea, el abuelo de otra chica que me había recibido ahí de otra señora, de otra mujer de Podemos en Los Realejos, me obsequia un libro que su propio abuelo había escrito y en el que nombraba al mío, ¿no? Una cosa como muy, muy emocionante, muy fuerte. Así que sí, esas cosas son como movilizadoras ahora, y también, ¿sabes qué? Nos reúne a todos los que estamos de este lado, porque son estos pequeños actos, estas pequeñas cositas que, bueno, contarle la historia, la devolución, esta ida y vuelta, ¿no es cierto? Forma parte de una construcción colectiva que reivindica a nuestros abuelos y reivindica también los principios de los derechos humanos.
sí, sí. Por eso es tan importante, son tan importantes estos diálogos y sobre todo la organización colectiva para poder llegar siempre a la memoria, a la verdad y la justicia. Sí. Eh, Laura, bueno, yo voy a abrir las preguntas para estos últimos ya minutitos que quedan, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y mientras tanto te pregunto si querés contarme brevemente, porque nos queda poco nada más que por eso, un poco de cómo se organiza Podemos en Argentina, qué hacen acá en Argentina, para que puedas presentar el espacio, digamos. Bueno, Podemos Argentina es bastante, digamos, importante ahora porque somos muchos. Está cobrando mucha visibilidad. Eh, por supuesto que tenemos, digamos, tenemos cierta iniciativa también respecto de lo que es Podemos en España. Eh, Hacemos todo lo que podemos desde acá. Y bueno, estamos súper contentos y avalando, por supuesto, que esta ley salga, que es para nosotros muy importante, como argentinos también. Eh, y bueno, esperamos crecer y esperamos ser cada vez más visibles y, y bueno, y apoyar todo lo que se pueda desde Podemos Exterior, que, que bueno, que tiene un gran peso y que Argentina es muy importante en esta fracción de Podemos Exterior. Bueno, esperemos entonces que ya la presencialidad, espero poder encontrarnos entre compañeros, hacer algún encuentro para poder hablar de estas cosas, quizás incluso en la Facultad de Humanidades. Y bueno, Laura, agradecerte por la participación y aprovecho para decir desde dónde la hacemos, hicimos esta charla. Como dije en el principio de la charla, ahora para la gente que esté escuchando, nosotros somos la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Lo componemos tanto militantes del Frente Proyecto Humanidades como estudiantes no agrupados. Y bueno, y hacemos este tipo de charlas para fomentar el debate y el intercambio de ideas respecto al fomento de los derechos humanos de todos. Así que, Bueno, buenísimo, mira, gracias por yo participar. te agradezco un montón que desde ese lugar de estudiantes interesados por los derechos humanos nos hayan llamado. Es para nosotros muy reparador, es lindo, siempre es lindo hablar, siempre es lindo tener un lugar y más con jóvenes estudiantes bueno, que estén interesados en cómo conseguimos nosotros, españoles, argentinos, argentinas españoles, eh, a la idea esta de que, digamos, para nosotros es lo más parecido a un movimiento nacional y popular, digamos, ¿no? Podemos, es como eh, inevitable solidarizarnos con la forma de entender, ya ves que el proyecto de ley, o sea, es la primera vez que tenemos un proyecto de ley que puede captar reclamos de tantos años y necesidades de tantos años. Así que bueno, te agradezco un montón que nos hayas invitado y muy linda, muy lindas tus preguntas, muchas gracias. Estoy re contenta de Bueno, que nos hayas invitado. bueno, un placer, Laura. Y bueno, saludos a todos y nos Gracias. vemos en la próxima charla. Hasta Nos luego, vemos. nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.